a mí me da mucha risa porque siempre me ponen que soy uribista. Pero eres Andica, No ¿no? digo, pero lo dicen como si me quisieran insultar. Ah, Yo fui en algún momento de alguna década pasada, hace ¿sí? muchos años. ¿Gita? ¿Uribista? No jodas. Estaba mal. Iba a corridas de toros, no, estaba todo lo que estaba. ¡Wow! Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Patria Boba. Una semana más en esta Patria Boba. Hoy vamos a hablar del mundo bobo, no sé, del mundo Ok, atroz, del mundo trágico. eso. Eh, pero antes de hablar de lo que nos reúne hoy, que es la orden de arresto contra tres líderes de Hamas, el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa de Israel, quería hacerles unas preguntas de lo que ha estado ocurriendo en Colombia esta semana y quería empezar con Ita, que tiene unas opiniones políticas sobre una periodista, otra periodista que tiene opiniones políticas. La cosa política sigue moviéndose. Mi noticia es que Vicky Dávila sigue en campaña y en negación de su campaña de una forma muy descarada. Nosotros llevamos como 2 meses en este podcast hablando de este tema y creo que la semana pasada con varias publicaciones de Semana y de Vicky, pues se reafirman por lo menos las sospechas de unas intenciones presidenciales por ahí, que ella todavía no descarta, que todavía no niega, y de unas actitudes también que ponen en entredicho el oficio y el rigor periodístico, ¿no? Pero lo que quiero mencionar sobre Vicky Dávila fue un comentario, un tuit que puso que me parece grave, que me parece violento y que de alguna manera advierte la línea de campaña por la que va, que para nadie va a ser sorpresa, ¿no? Y es un trino completamente transfóbico, o con unas intenciones de poner en cuestión las identidades de género de las personas trans y no binarias. En Perú, esta semana también hubo una reversa muy, muy grande para los derechos humanos y los derechos de las personas trans particularmente, porque se devolvió a este lugar de patologización, de declarar las identidades de género de las personas trans y no binarias como una enfermedad mental. Y ella coge esto, lo instrumentaliza, lo trae y empieza a hacer esta urna, tipo urna virtual. ¿Usted cree que las personas tienen derechos? Un poco jugar con esto. Y pues me parece feo, me parece innecesario, me parece, reitero, algo que hemos dicho muchas veces, las identidades de género de las personas no están sujetas a debate y me parece que es una clara línea política, un caballito de batalla político de candidaturas pues de derecha, de candidaturas antiderechos que juegan con los derechos de las personas, ¿no? Esa era mi opinión, comentario, no noticia de que paila todo esto y además que paila que vaya por este lado, hacer abrir este tipo de conversaciones que además desembocan en unos comentarios muy, muy violentos que niegan, pues empezando porque negar una identidad ya es vulnerar el derecho a la identidad que tenemos todas las personas. Y bueno, y de ahí en adelante esta vaina se volvió un hilo de violencias y comentarios transfóbicos horribles. Y qué pereza tener. Ni siquiera estamos en campaña y ya estamos en temporada de campaña y ya estamos cayendo en estos juegos derechos y antiderechos de este personaje. Y qué Sí, mal lo que pasa, por supuesto. ¿y esto fue en el Congreso del Perú o como unos médicos del Perú o qué? Esto fue una decisión ay, no me acuerdo, espera, no, creo que sí fue una decisión del Congreso. Eh,
que va contra todas las más recientes intervenciones, pronunciamientos, incluso de la OMS, ¿no? Lo cual Y es muy todas chistoso que también que un congreso declare que algo es un trastorno médico, porque podrían de una vez decir que el cáncer no es una enfermedad y ahí de esa manera ya pues desaparece el Perú, el cáncer, sí. ¿sí? sí, Eliminarlo de la faz de la tierra o de la faz del Perú. sí, que también es una vaina muy problemática y es que nuestras identidades y nuestros derechos estén finalmente sujetos a lo que diga un órgano legislativo, ¿no? Ya, fue el Ministerio de Salud el que hizo este pronunciamiento y, si no estoy mal, emitió una nueva jurisprudencia al respecto, que es muy violenta para las personas. Imagínate que te digan que tu identidad es una enfermedad mental. Es un acto administrativo, pero además es como exponerse muy fácilmente a sanciones contra el Estado, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos recogió lo que dijo la OMS hace tal vez más de 20 años, y es que no se puede patologizar las diversidades en las identidades de sexualidad y de género. Es decir, como que antes existía la disforia, y eso ya lo superó la comunidad médica, que por supuesto hay intermedia en una cantidad de discriminaciones y de preconcepciones. Si ya lo hizo la comunidad médica, pues eso no lo puede recoger ningún estado en un acto administrativo ni en una ley, y se exponen a sanciones, pero sí, es la nueva ola antiderechos que vemos por toda América Latina. Muy Milei, Muy muy Milei. Milei y muy Trump y muy Vox. Y justo el 17 de mayo se conmemoró el día contra la homofobia, contra la transfobia, contra la bifobia, contra la lesbofobia, precisamente por esto que comentaba Ana, y es que fue la fecha en la que se sacó del listado de enfermedades mentales, pues la homofobia, si no estoy mal, y de ahí en adelante han venido todos estos avances para despatologizar las identidades y bueno, y hay gente que insiste en devolvernos décadas, siglos. Bueno, y Sí. si el Ministerio del Perú de Salud, si allá llueve, acá no escampa, hemos estado acá en un debate en Colombia centrado en el ministerio, en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el presidente de la Fiduprevisora y en un cruce de responsabilidades sobre el modelo de salud del magisterio. En Colombia, los profesores, los maestros, tienen un sistema de salud eh, propio, un sistema de salud, digamos, autónomo, administrado por el llamado FOMAC, que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y desde hacía unos meses el ministro de Salud estaba diciendo, vamos a empezar la reforma de la salud por el FOMAC, por el sistema de salud del magisterio, que es el que podemos controlar directamente como Estado, como Ministerio de Salud. Se hizo a través de unos convenios con la Fiduprevisora, que es una entidad estatal que se dedica a las finanzas, no es una prestadora de salud, pero a través de sus convenios se hizo. Y desde hace unos días estábamos en un cruce entre el presidente de la Previsora y el ministro de Salud, en que se estaban echando la culpa por el desastre que ha resultado la intervención al sistema de salud del magisterio. Hoy salieron unos audios del ministro de Salud. Ayer en la Comisión Sexta en el Congreso de la República dijo que él no era responsable, que el presidente no era responsable, que el responsable era el señor de la Fiduprevisora, y hoy la FM, Blue, Darcy Quinn sacaron unos audios, quién sabe quién los grabó, en que se oye de hace unas semanas, hace unos meses quizás, al ministro de Salud reconociendo que lo que se les venía iba a ser muy grave, reconociendo entonces que sabían que el sistema de salud del magisterio estaba en riesgo por las decisiones y la inacción de la Fiduprevisora y del Ministerio de Salud, y por lo tanto deja pues bastante débil esa defensa, bastante flaca esa defensa que hizo en el Congreso ayer el ministro Jaramillo sobre que no sabían de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto para mí muestra
nuevamente la improvisación que ha rodeado la reforma de la salud. Y lo más paradójico me parece a mí es que el primer piloto de la reforma a la salud lo hicieron con los maestros que en su mayoría apoyaron la campaña del presidente de la República, que salieron a marchar a favor de la reforma a la salud y que lamentablemente hoy están haciendo filas, quejándose, preocupados por el tratamiento de sus enfermedades. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, vamos a ver si el ministro de Salud se va. Hoy dijo el ministro Velasco que por lo menos en los audios se revelaba que era una persona muy leal al presidente, claro. Lástima que no sea tan leal a la salud de los colombianos y a la salud de los maestros, pero ya esto es mucho comentario para mí, que yo estaba solo en una ronda noticiosa. Tengo un comentario de este comentario. Las filas para el servicio de la salud han existido siempre, o sea, no es que vengamos de un sistema de salud que funcione a uno que no funcione. Estábamos en uno que funcionaba parcialmente a uno que no está funcionando. Sí. No, pero ¿a quién le funcionaba parcialmente? Perdón, pero la prestación de servicio de pues a los maestros les estaba funcionando el FOMAC. A los pacientes de enfermedades graves y huérfanas les estaba funcionando el sistema de salud. Vamos a ver qué va a pasar. Yo soy muy escéptico. Esa es la defensa del ministro. Ahorita vamos a ver si sobrevive la defensa unas semanas, que yo creo que no. Esto se está desajustando cada día más, cada día es peor y es responsabilidad del gobierno. Yo creo que tendremos que hacer un capítulo de este tema a medida que avance. Yo creo que queríamos invitar al ministro de Salud, que yo creo que en unos días va a quedar bastante desocupado, y al presidente de la FIU Previsora. Aunque hoy sacaron que estaba muy investigado, de pronto lo cogemos antes de un juicio. Pero ¿será que Petro va a sacar a Jaramillo? Es decir, ¿quién le acepta ese ministerio hoy a Petro? ¿Qué persona? Bueno, pues lo que ha demostrado este gobierno es que siempre hay alguien dispuesto a aceptar un cargo. Voy a hacer mi comentario impopular, y es que no les va a gustar. Extraño a Carolina Corcho. Yo también, sí, sin duda. Me Mira. parece mejor. Sí, Sí, me parece que era que Carolina Corcho era transparente en sus ideas, en lo que quería hacer, y esta persona que está al frente me parece un mentiroso patológico, y una persona muy peligrosa, ahí sí como está de moda ahora decir, la pura personalidad tóxica. Cualquier político cae dentro de esa descripción, Antica. Puede ser. Ana, ¿qué está pasando en el Cauca? Uy, Ana, ¿Sí? es pura que dice Caucaquistán. ¿Qué? Ya lo vi. ¿Caucaquistán? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tengo look de eso? Sí. Bueno, hay una avanzada del Estado Mayor Central muy grande. Es difícil también saber realmente dónde proviene específicamente cada acto de violencia. Les recomiendo, si les gustan podcasts solo informativos y no tanta opinión como este, que además es muy corto, el podcast de Huevos Revueltos. Lola está hoy empeñada en mostrarse. No solo el de Huevos Revueltos de la Silla Vacía, que son 10 minuticos como de algún tema de información clave por la mañana, que lo hace la gran Tatiana Duque, y yo creo que pues el de hoy es muy ilustrativo porque es sobre ese tema y hablan de pues diferentes tomas, lo que veíamos en los 90, y tal vez nosotros estábamos muy chiquitos, pero yo sí tengo recuerdos y me pareció un poco como flashback ver las fotos de varios periódicos locales, de cómo cubrieron lo que estaba pasando, un poco lo que pasaba en esa época, ¿no? Como llega la guerrilla a un pueblo y se lo toma, y como la estación de policía toda destruida o atacada. Y entonces, pues, un poco qué está pasando. El presidente también le pidió al ministro de Defensa que hiciera como una presencia en el Cauca, que hicieran un consejo de seguridad desde allá.
y entran todas las preguntas de si esta nueva arremetida pues de lo que quedó de la guerrilla de las FARC es pues también por cuenta del cese al fuego que hubo para poder lograr la paz total. Entonces, pues esa es la gran pregunta. Creo que no necesariamente solo se debe a ello, pero pues sí es claro que ese periodo, perdón, esta es una gata disruptora. Esa pausa sí al parecer generó posibilidades para que el Estado Mayor Central, que es como se llaman o se autodenominan las disidencias de las FARC, pudieran rearmarse y reequilibrarse estratégicamente para poder avanzar. Y vemos una cantidad de alcaldes locales pidiendo ayuda, diciendo, pues estamos sitiados, digamos, estamos aquí atrapados. También desde el Chocó, lo hicieron el fin de semana. Entonces, pues el tema de seguridad vuelve a estar un poco, se siente además, obviamente desde esta posición ultra privilegiada en Bogotá, se siente como que no hay control, que seguramente no hay control casi nunca, pero pues cuando ya empiezan a llegar tantas noticias es porque hay una cosa más estructural. Y pues un proceso de paz, y quiero decir solamente ahí para meter mi cucharada personal, como lo hemos hecho todos en nuestra noticia, que es por un proceso de paz fracasado. Creo que el proceso de paz con el ELN en general, el proyecto de la paz total está fracasado, está fracasando abismalmente, pero honestamente también creo que el proceso de paz de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC fracasó también, pues porque dejó su implementación como completamente al aire, una cosa casi irrealizable. Llegó el señor Iván Duque a sentársele encima literalmente al proceso y a acabar con toda la posibilidad de cumplimiento, y creo que Petro tampoco lo está haciendo porque él también quiere, como decir, no, eso no era lo que funcionaba, lo que funciona es mi idea de la paz total, pero pues es que tiene que, señor presidente, usted cumplir el acuerdo. Entonces sale y dice, voy a ir ante la ONU a decir que el Estado no cumple el acuerdo. Ey, el que tiene que hacer cumplir el acuerdo es usted, señor. Entonces, son como el resultado de dos procesos de paz que fracasaron o fracasan en este momento, un Estado claramente renuente a cumplirlo y una incapacidad de controlar el orden público en esas zonas del país. Por supuesto, pagan por ello pues las personas más desprotegidas, que viven en peores condiciones. Y bueno, una noticia feliz, llena de optimismo. Eso es lo que pasó y está pasando en el Cauca. Muy grave. Sí. Y además de muy grave lo que está pasando en el Cauca, que es horrible, es algo que ha pasado siempre y yo creo que supera la conversación del proceso de paz. Y es que en el Cauca hay unas dinámicas muy arraigadas, muy particulares que no hay en otros territorios. Y yo creo que tiene que ver con cultivos, y yo creo que tiene que ver con criminalización, y son conversaciones que han estado ahí asolapadas y que hay muchos intereses y que hay mucha plata detrás para que ahí no se hayan resuelto asuntos estructurales de violencias. Y también creo que el proyecto finalmente de la implementación de los acuerdos de Santos fracasó en manos de un gobierno que había dicho que iba a volver trizas los acuerdos. Pero yo sí creo en el proyecto de la paz total, aunque claro que hay muchos problemas y es muy desalentador el panorama, pero creo que si no creemos en un proyecto de paz total o en una posibilidad de salida negociada al conflicto armado, pucha, ¿qué nos queda? Apagar e irnos. Yo creo que yo también creo 100% en esa salida. Lo que pasa es que pues no es así como digamos, el proyecto de la paz total para mí jurídicamente es inviable, constitucionalmente es inviable y prácticamente es inviable, que es lo que estamos viendo. Entonces, otro programa que nos queda pendiente también, los procesos de paz. Es programa largo, sí. Así es. Pero qué grave lo que está pasando en el Cauca, y ojalá todo el mundo hable de esto y ponga los ojos ahí y pues de alguna manera se busquen salidas.
Sí, Bueno, ¿por qué no empezamos con el video, Ana? No sé si te parece. de una. El productor Martín Cadenas, este es Today I wish to underline one Adelante, adelante. message very clearly. It's my strong conviction that if we do not demonstrate our willingness to apply the law equally, if it is seen as being applied selectively, we will be creating the conditions for its complete collapse. And in doing so, we would be loosening the remaining bonds that hold us together, the stabilizing connections between all communities, all individuals, the safety net to which all victims look to in times of suffering. This is the true risk we face at this perilous moment. Now more than ever, we must collectively demonstrate that international humanitarian law, the foundational baseline for human conduct during conflict, applies to all individuals and applies equally across situations addressed by my office and by the court. This is how we will prove, tangibly, in real terms, for all victims, that the lives of all human beings, wherever they may be, have equal value. Bueno, este video es del fiscal de la Corte Penal Internacional, el abogado inglés Karim Khan. Solo Sergio Jaramillo habla mejor inglés que Karim Khan. Y es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a 5 personas, solicitó la captura. No es una acusación aún. Solicita que se produzcan las órdenes de arresto. En Porque los las países, órdenes claro. de arresto solo las puede hacer el tribunal. Entonces lo que pide es, mire, tenemos pruebas, hicieron un panel de mucha gente, de abogados, de expertos en derechos humanos, también israelíes y judíos, como medianamente equilibrado, y dicen, estas son las pruebas de estos delitos que encontramos, que creemos que existen estos delitos, solicitamos que se expidan órdenes de arresto contra esas personas, pero no son órdenes de arresto aún, están solicitando que se expidan. Que las autorizan los jueces. Bien, contra 5 personas, 3 de ellos palestinos, Sinwar, Haniyeh y Al-Masri, que son líderes de Hamas, por los delitos cometidos el 7 de octubre del año pasado, que incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y agresión sexual durante la detención. Pero también, y tal vez esto es lo más llamativo, lo que más impresión ha causado en el mundo, contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa de Israel, Galant, por cargos que incluyen causar exterminio, causar inanición como método de guerra, incluida la denegación de suministros de ayuda humanitaria, atacar deliberadamente a civiles en conflicto. La Corte Penal Internacional es un tribunal distinto a la Corte Internacional de Justicia, que es donde Sudáfrica, coadyuvado por Colombia, hizo la acusación contra Israel por genocidio, pero es muy diciente que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional esté pidiendo estas órdenes de captura contra los líderes de Israel y los líderes de Hamas. Ha habido muchas reacciones en el mundo, desde el rechazo de algunos líderes como Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos, que calificó la decisión del fiscal como absurda, hasta el gobierno de Rishi Sunak, conservador británico, en más o menos los mismos términos, pero otros países como la Unión, representados en la Unión Europea, entre otros, han dicho que acatan y respetan y, digamos, se ponen del lado del fiscal de la Corte Penal Internacional frente a las 5 solicitudes de crímenes, de arresto por posibles crímenes de guerra. El debate, por supuesto, es vigente. El debate en este caso no se refiere específicamente al cargo de genocidio, que no fue mencionado por el fiscal, pero lo que sí queda abierto es la posibilidad, cada vez al parecer más real, de que Israel
haya cometido delitos de guerra durante los bombardeos y la intervención en Gaza. También hay algunas preguntas sobre la jurisdicción de la Corte, porque Israel no reconoce la Corte Penal Internacional, pero como los delitos se cometieron en Gaza y Palestina sí la reconoce, es posible que la Corte sí tenga tal jurisdicción. Eso es más o menos lo que pasó. Obviamente en Israel se rechazó esto. Algunos intelectuales judíos no israelíes han dicho que hay una suerte de equiparación entre Hamas y el Estado de Israel. Las preguntas están muy abiertas aún y así inicia la Patria Boba Internacional con la discusión de lo que está pasando con la Corte Penal Internacional e Israel. Entonces yo quiero preguntarle a Ana, la abogada de nuestro grupo, de nuestro pequeño grupo, qué es lo que está pasando y cómo ve el proceso. Tú también eres abogado, Andika. Sí, pero yo, por ejemplo, no puedo decir la diferencia entre que pidan una orden de arresto a que expidan una orden de arresto, al parecer. Me pareció muy valiente la posición de Khan. Él dijo una cosa que me encantó, lo entrevistó Cristiana Mampur en CNN, que ha hecho un cubrimiento de verdad de premios, lo que ella es de mis periodistas favoritas del mundo y de Colombia y de la faz de la tierra, pero lo que ha hecho con este suceso ha sido para mí increíble. Y entonces lo entrevista ya en la Corte Penal Internacional y le dice un poco ese argumento que dice Caro de si están equiparando a Hamas con Netanyahu, que sí, pues hay gente que dice que Israel es una democracia o que era una democracia, etcétera, antes como de algunos excesos autoritarios de Netanyahu. Y él dice una cosa que me pareció muy poderosa y es que él no está equiparando a los posibles agresores o victimarios, sino a las víctimas. Y que las víctimas sí tienen la misma protección bajo el derecho internacional. Y lo que él dice de las pruebas que se allegaron ante la Corte, que hicieron un panel de diferentes expertos, entre los cuales estaba Amal Clooney, y fíjense esta cosa como tan específica de las redes sociales que le habían dicho, ay, ¿dónde está usted? Que usted es del Líbano, y usted no había dicho nada, y usted no ha dicho nada, y no se ha parado alrededor de Palestina, y como siempre exigiendo, ¿no? ¿Dónde estás tú y por qué no opinas y por qué no haces esto? Y ella no podía hacerlo porque ya estaba hace meses trabajando con este equipo de la fiscalía. Entonces... Que le decían eso en parte porque es la esposa de George Clooney, ¿no? Pues digo, no. Pero también O porque sea, es una abogada de derechos humanos que es árabe o pues que es del Líbano y que como que esperaban que tuviera solidaridad con esa parte del conflicto. Y pues claro que la tiene haciendo su trabajo como una abogada seria y responsable, no diciendo cosas en redes sociales. O sea, no todo es un post. Creo que ¿no? queda esa... No. Creo que queda esa lección. Y George Clooney es el esposo de Amal. Exacto. Sí, bueno, también, o sea, No, principio al de revés. transitividad, pero No. la cosa, digo, o sea, parte de lo que yo estaba diciendo con eso es que también le están exigiendo a ella Sí, por eso, porque es la esposa o porque su Tiene esposo visibilidad. es, sí, sí. es un actor muy famoso. Que yo Súper creo que, conocida. no sé si vieron que a raíz de todo esto, bueno, no, antes de que se conociera la noticia de la recomendación de emitir las órdenes, Mm. se desató todo este movimiento de bloqueo a las celebridades que no se han pronunciado, que no se hayan pronunciado frente al genocidio en Palestina o incluso a favor de Israel. Mm. Y ha cogido muchísima fuerza. Yo tengo opiniones divididas ahí frente a el impacto real, efectivo que puede tener esto en el daño o boicot que se intenta hacer a las cuentas muy, muy grandes, a celebridades muy, muy grandes, digamos Kim Kardashian, porque no creo que les afecten lo más mínimo, pero creo que simbólicamente tiene un poder muy, muy grande y es que cada vez hay más gente
hablando y rechazando lo que está pasando. Y esto tiene una bola de nieve también, y yo creo que hay una conversación muy, muy grande en lugares en los que normalmente quizás no se hablaba de estos temas, o quizás lo que pasaba en Palestina no era una conversación habitual, ¿no? Y me parece bien interesante y bien importante esto. Ahora, Sí, también tengo la misma duda de efectividad de la noticia, de las órdenes que no han sido emitidas todavía por los jueces, falta que las emitan, si es que las van a emitir, y en ese caso, ¿qué? En ese caso, los 124 países que son miembros o que firmaron el Estatuto de Roma estarían en obligación de, si alguno de estos 5 personajes, incluido Netanyahu, pisa su territorio, lo podrían capturar. sí, tienen Pero ese- eso sería ya, pues, fuertes declaraciones y grandes palabras, ¿no? pero pues Eh, nunca sale de Israel, o si va de Israel, va derecho a Estados Unidos y ya es claro, nada. y no lo va a hacer. Israel, Estados Unidos y Rusia son los 3 países que no acatan la Corte Penal Internacional, o que no hacen parte de la jurisdicción, ¿no? Creo que hay más. Sí, pero yo también quería decir, Son los bueno, presidentes. ese grupo al parecer tiene unas pruebas muy sólidas. Khan menciona las pruebas que son videos verificados, digamos, conteos de organizaciones internacionales, sobre muertes, sobre cómo acaecieron, bombardeos a cosas especialmente protegidas por el derecho internacional humanitario, personas, lugares, etcétera. Y entonces Amanpour le pregunta por el cargo de genocidio. Él dice que de las pruebas que él ha recogido y que recogió el equipo asesor, no se evidenció genocidio. Le pregunta cuál es la diferencia entre el genocidio y el exterminio. Entonces él dice exterminio es pues el asesinato en masa, La matanza, sí. la matanza, pero no hay esa intención, ¿no? Como la intencionalidad de queremos erradicar un pueblo, que esto creo que lo hemos discutido aquí antes, sobre esa gran pregunta, pero él también dice otra cosa que hemos dicho aquí antes, podemos de pronto invitar un día a Karim Khan, que él dice, pues igual son crímenes gravísimos los que estamos viendo, o sea, son muy graves, son contra el derecho internacional humanitario, y dice una que es la primera vez que se pretende acusar por este crimen o que se encuentra evidencia de este crimen, que es matar a la gente de hambruna, especialmente a las personas especialmente protegidas como niños y mujeres gestantes. Y entonces, pues uno oye todo eso me pareció así como un esfuerzo muy grande de Khan de decir, no nos van a amedrentar. Varios congresistas gringos le dijeron, si usted hace esto, como que olvídese de los Estados Unidos y le vamos a prohibir la entrada a usted y a su familia, o sea, una cosa muy específica. Y él dijo, pues no son ellos mis jefes es el sistema internacional de los derechos humanos, y eso me parece muy valioso. Y parársele a esa cantidad de gente me parece importante y digno, y me da un poco de esperanza. Pero sí, lo que dice Ita, pues más allá de eso, quién sabe qué ocurra, quién sabe si las emitan. Eh, yo sí creo que es importante que por lo menos se muestren estas pruebas públicamente, o que se haga un recuento de lo que lleva a que la fiscalía tome esta decisión, para que en el debate público empiece a haber más argumentos de cosas de la realidad, y me lloverán los mismos haters de siempre después de lo que voy a decir, pero la cantidad de ignorancia y de mentiras y de fake news que hay en redes sociales sobre esto es impresionante, y no ayuda la censura internacional del establecimiento mediático internacional que hay en torno a esto. Y estamos hablando incluso del New York Times, que les prohibió en un memorando a sus periodistas decir la palabra genocidio, siquiera discutirla, hablar de Gaza. El New York Times, o sea, el estándar de periodismo del mundo occidental. Entonces, hay una cantidad hoy en día se cierran las aplicaciones que Facebook abrió para decir si la frase from the river to the sea, Palestine will be free, que si eso si se puede censurar, si se puede bloquear de las plataformas. El movimiento de censura que estamos viendo
a raíz de este tema es gigantesco. Entonces yo creo que es importante que un organismo como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional saque las pruebas y muestre lo que ellos consideran que es verdad, porque falta mucho de eso. Entonces yo sí aplaudo completamente lo que hace Khan. Me parece que Netanyahu es un criminal de guerra, lo hemos visto, lo he visto yo con mis propios ojos. Ya estaba agarrándose con el ministro de Defensa la semana pasada, que me parece que era más una salida del señor ministro de Defensa que anticipó que le iba a pasar esto, como diciendo estoy en manos de un loco. Pero, y he escuchado a otra gente decir como no, este es un tipo más sensato. Pues sí, ser más sensato que Netanyahu me parece no tan difícil, pero ojalá pasen cosas con esto y ojalá pues se detenga así la avanzada sobre Rafa, que pues es ya finalizar la presencia del pueblo palestino en ese territorio. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que es deplorable el nivel de debate y de censura que hay frente a algo pues tan evidente como el exterminio de un pueblo. Tú lo acabas de decir, ya no queda nada de Rafah. Y queda lo último, queda que lo acaben. Y también pienso, claro, buenísimo que expongan las pruebas para que toda esta gente escéptica, por no decir, no sé, cosas horribles que pienso de la gente que no dimensiona el daño que se ha hecho, pues por lo menos revisen sus argumentos o revisen también sus parámetros de qué es un genocidio y qué no. Pero que más pruebas que más de 35.000 personas asesinadas por un gobierno. Y yo sí creo que esto tiene unas implicaciones simbólicas grandes, importantes, más allá de que vayan a capturarlo o no, incluso más allá de que se emitan las órdenes o no, porque de nuevo ellos pues no van a salir de su territorio, donde están perfectamente protegidos. Pero sí simbólicamente era importante este pronunciamiento y es importante el efecto que va a tener precisamente por eso, ¿no? Porque pasan y pasan y pasan las noticias y la censura y los crímenes de guerra y los asesinatos y la inanición y el bloqueo de electricidad y el bloqueo de ayudas humanitarias y el asesinato de periodistas y el asesinato de personas que hacen parte de la ayuda humanitaria y no pasa nada y como que no tiene implicaciones y es, o sea, ¿qué falta para que la gente tome postura? No sé, como si ese fuera lo último que nos queda ya, porque realmente nadie ha podido detener lo que está pasando, pero que queda que la gente rechace por lo menos esa criminalidad, ese nivel de deshumanización y de crueldad. Y yo sí creo que de alguna manera se ponen en el mismo nivel a Netanyahu y al ministro de Defensa con los terroristas de Hamas que están también persiguiendo, porque para mí son terroristas Netanyahu y su ministro de Defensa. Y lo están haciendo contra una población civil, es que es muy grave, es pucha. Andy Khan, ¿por qué ese silencio? ¿Qué pasa? No, estaba oyéndolas. ¿Tú qué piensas? Yo que me declaro como me he declarado acá, muy amigo del Estado de Israel, sin pena y sin miedo, y por el contrario, con mucho cariño por el Estado de Israel, por su historia y por algunos de sus ciudadanos. Pues a mí me alegró mucho ver al fiscal de la Corte Penal Internacional haciendo esa declaración. Y creo que me alegra hay como un acto de tranquilidad que no voy a decir que es menor, y quiero ser honesto con eso, y es la idea de que diga no hay pruebas de un genocidio, porque me parece que dicho por el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene más peso, así lo digo yo, claro, obviamente tiene más peso. Esto no significa que no haya un genocidio, él está diciendo con estas pruebas yo no puedo pedir una acusación por ahora, genocidio. digo. Por ahora, Por sí, de acuerdo. Creo que de alguna manera reivindica de alguna manera, y ya voy a decir lo que, porque me da como felicidad y alegría, reivindica de alguna manera
el argumento de algunos intelectuales que han dicho es necesario probar la intención, centrémonos en la prueba de la intención para hablar de genocidio, y me parece importante porque es como darle peso a un concepto del derecho internacional y hacerlo útil, mejor dicho, decir, las cosas significan y las palabras significan, y eso me parece importante, pero eso no es, esto es lo de menos. Lo que más me gusta es que se condenen crímenes de guerra, como creo y he dicho desde la primera vez que discutimos acá que se están cometiendo por parte del ejército de Israel y por parte de Hamas, del gobierno de Palestina. La idea de la equiparación a mí me parece que en el derecho penal lamentablemente no existe, porque lo que se juzga en el derecho penal son actos. A mí me parece muy cursi, aunque respeto mucho al señor Khan y es un gran amigo de Colombia y de los sistemas de justicia transicional de Colombia, pero es un poco cursi decir que lo que está equiparando son las víctimas, porque lo que está haciendo realmente es juzgando hechos y lo hace bien como fiscal, y me parece importante que lo haga así. Pero lo que más alegría me da, y esto es una alegría pues empapada también por mucho dolor por lo que está ocurriendo, es que yo creo que el Estado de Israel tiene derecho a existir, y existir como Estado implica tener responsabilidades como Estado y hacer parte de una comunidad de estados, y la comunidad de estados en el mundo necesita respetar las reglas de la guerra, y si no la respeta tendrá consecuencias, y eso es lo que hace a un Estado, ser parte de un concurso internacional de estados. Entonces, yo sé que algunas personas dentro de Israel han rechazado la acusación, claro, la considerarán injusta, la considerarán incluso algunos antisemita, la considerarán sesgada. Yo no creo que sea ninguno de estos. Creo que lo que habla más bien es por primera vez en los últimos meses estoy orgulloso del sistema internacional, que está diciéndole a Israel, como se lo está diciendo a Hamas, ustedes pueden ser responsables. Y la idea de la responsabilidad es muy importante, porque como dijo un amigo mío, judío, dijo, yo no creo que Israel sea culpable, pero es responsable. Y acá estamos viendo la responsabilidad que se traduce en una responsabilidad también penal. Entonces, a mí, como les digo, la acusación, la solicitud de órdenes de captura, pues tendrá que ser analizada con ojos de abogado, viendo las pruebas, viendo todo esto, pero en principio no me molesta, y tampoco me molesta porque espero el día en que todos los criminales de guerra paguen, y uno tiene que estar a favor de esa, de esa premisa, que los responsables de delitos internacionales, que son los delitos más graves que la humanidad ha pensado, paguen sus delitos, que se les pruebe que fueron culpables y que paguen. Y espero que eso sea lo que pase, y espero ver en mi vida a alguien como Putin preso. Y si Netanyahu ha cometido delitos como este señor implica con su solicitud de acusación, pues los debería pagar. Y eso no hace que uno deje de ser amigo de Israel, tampoco hace que uno deje de ser sionista como una premisa, digamos, política, solo hace que uno quiera que las personas paguen por sus crímenes y sus delitos. Siento que Andika, una cosa que no es del todo cierta es que en Israel, claro, hubo gente que le rechazó lo de Netanyahu, pero pues a Netanyahu lo quieren sacar sí, corriendo. O sea, pero todos los partidos políticos en el Parlamento, incluyendo los de oposición, hicieron una manifestación en contra los de la... partidos, pero no la gente. La gente Bueno, está pues sí, inundando pues las calles todos los días. sí, Todos los días. yo no creo que pues las personas, pero lo que es cierto es que incluso personas que odian a Netanyahu, israelíes, criticaron la decisión, como para o sea, no voy a defender una generalización que acaba de ser, claro, pero digo, o sea, la ciudadanía en Israel, algún sector de la ciudadanía en Israel resiente la orden de la fiscalía, y eso pasa, y digamos, acá me acuerdo cuando la JEP acusó primero a algunos militares antes que a unos guerrilleros, pues yo lo sentí como algo doloroso, pero pues así funciona la justicia, y la justicia es dura y la justicia es así. Yo no creo que, y por eso la idea de equiparar crímenes o víctimas no me gusta, se están juzgando cosas distintas, espero que haya pruebas, y yo prefiero esta acusación a la de la Corte Internacional de Justicia. Pero te pregunto una cosa, tú como simple espectador desde redes sociales, sé que no consumes mucho eso, pero consumes prensa y te informas.
para ti como abogado, ¿te parece que tú no has visto, independientemente de lo que decía la Corte, porque si hay algo de comodidad en esa posición a la cual creo que tienes tu derecho y todo el mundo, pero como decir, pues si encuentran las pruebas que los condenen, sí, pero tú no, en lo que tú has visto, ¿no te parece que has visto cosas que son crímenes de guerra? Claro, no eres Sí, un juez, no te sí, y están... lo he dicho en público, lo dije lo dije en una columna que publiqué el fin de semana después de octubre 7, dije, probablemente Israel va a responder con crímenes de guerra, lo dije literalmente, la pueden consultar, está en la silla vacía, y obviamente se han cometido crímenes de guerra, los hemos visto, como dijo Ana, los convoys de ayuda humanitaria bombardeados, por dar un ejemplo, el hospital bombardeado, puede que estuviera lleno de gente de Hamas, pero no se puede bombardear, es objetiva la responsabilidad en ese caso. Ese es eso es lo que yo he visto. Nosotros con Ana hemos tenido una discusión en micrófonos y fuera de micrófonos sobre el genocidio, sobre el problema de la intención. A mí me parece que en este caso no se ha resuelto. Creo que hay que ver, una matanza no es lo mismo que un genocidio y esa distinción es importante en el derecho internacional. No sé si es importante en el juicio moral, yo creo que sí, pero estoy abierto a que me persuadan de que no es importante, pero, pero lo que vemos es pues un sistema internacional actuando. Claro, que va a haber impunidad, que Israel se va que Netanyahu se va a mover entre Tel Aviv y Washington y que nunca lo van a arrestar, pues probablemente sí, pero le va a dar mucho miedo si está sintiendo turbulencias a la altura de Francia, por ejemplo, o cosas, yo Es, no creo que vaya a pasar, digamos que Netanyahu vaya a Alemania y Alemania arreste al primer ministro de Israel, pues no lo veo posible, pero, pero es un mensaje que se manda y también es un mensaje permanente de que yo creo que es decirle a Israel, Israel, usted es un miembro de la comunidad internacional, tiene los mismos derechos que los países y tiene los mismos deberes. Y eso es un mensaje que a mí, como una persona amiga de Israel, me gusta. sí. Yo también quiero decir, además, porque como empezaste a hablar, parece que si uno dice que es un genocidio o que si uno acusa gravemente lo que ha hecho Netanyahu desde hace rato, yo también creo que Israel tiene derecho a existir, ¿sí? Y además me parece no solamente que tiene derecho a existir, sino que ya en este estado de cosas, propender por cualquier solución que busque que no exista el Estado de Israel y que no exista el Estado de Palestina es absurda. Digamos, como fácticamente, operativamente, me parece como que esa no es la solución para nada. Y la gente en redes sociales sí quiere que uno sea completamente un bando. Yo hace un mes, tal vez un poco más, fui a almorzar con Marcos Pekel, que es el director de la comunidad judía colombiana, un profesor que respeto mucho, con quien no comparto muchas posiciones sobre esto. Y lo hice porque hablamos en Los Danieles, lo entrevistamos y él me dijo después que almorzáramos, yo le hice una pregunta pues dura y fuimos a almorzar y la gente como desde ahí, bueno, desde antes también, que yo soy sionista. Primero lo que dijo Andrés, digamos, ser sionista es creer, hay muchas versiones de lo que se puede ser sionista, pero pues ser sionista es básicamente creer que el Estado de Israel tiene derecho a existir, que el pueblo judío tiene derecho a a un Estado, a ser reconocido como una nación, un país. Que eso tiene unas versiones extremas, horribles, racistas, que niegan el derecho palestino a existir, sí. Tiene también además versiones que no son ni siquiera judías. Hay gente sionista que no es judía, sionistas cristianos. Pero entonces lo endilgan a uno con una categoría porque uno se sienta a hablar con una persona que piensa diferente a uno. ¿Cuál es el raciocinio de eso, de verdad? Con un ciudadano colombiano que además no tiene nada que ver con Benjamín Netanyahu ni con nada de lo que está pasando allá. Es un representante de la sociedad civil. Por eso es que ahorita le dicen que es fifiana, porque se sienta a hablar con nosotros, así no esté de acuerdo con Se le está nosotros. pegando, pobrecita. No, Yo quiero hacerles una pregunta A ver, de algo que ha ocurrido y es eh, lo que sigue, como qué pasa con la guerra eh, luego de estas acusaciones, ¿qué creen? ¿Cuáles son los futuros posibles?
Perdón, pero antes de irnos a los futuros posibles, yo sí quiero hacer una acotación sobre el sionismo, porque a mí sí me parece un movimiento muy problemático, porque no es solamente decir o creer que el Estado de Israel debe existir, es creer en una promesa de una tierra prometida y a cualquier costo ocuparla, que es lo que está pasando, o es el lugar al que está llegando el sionismo. Y yo creo que en este punto los tecnicismos son todavía más violentos, porque es sentarnos desde muchísima distancia, no solamente espacial, en mucho sentido, a jugar, a ponerle un nombre a un acto tan violento, tan deshumanizante y tan cruel como que haya más de 35.000 Pero Ita, es que, perdón, personas. pero el derecho es ponerle nombres a actos. O sea, eso es lo que hace el derecho. Entonces no es un ejercicio pueril, pues eso es lo que hacen los abogados y es lo que hacen los jueces. Pues yo sí creo que lo es en este punto, o sea, no estamos hablando de algo menor. Pero es que Eh, decir que una matanza, o sea, decir y que una que nos matanza, quedemos discutiendo de si es un genocidio, si no es un genocidio, entonces es un crimen de guerra de 35.000 personas. A mí sí me parece que se escapa la humanidad en esas rendijas del tecnicismo. Y, se escapa lo grave de lo que está pasando. Es que todos los días estamos viendo en las pantallas niños, niñas, en unos estados famélicos. absoluto abandono, de inanición, que se quedan sin sus familias, que se están muriendo en hospitales y es que no se murieron ya. Y es como que todo vuelve, la conversación vuelve a, pero no es genocidio porque, ¿sabes? Eso sí me parece que es igual de deshumanizante. No no, pero sé, ¿cómo va a parece ser que igual de deshumanizante decir que algo no es genocidio, decir que es una matanza? O sea, entonces todo lo que uno no le ponga el nombre genocidio es deshumanizante, pues no. Lo que estamos discutiendo en este programa es una acusación del fiscal de la Corte Penal Internacional. O sea, si no nos metemos en tecnicismos, ¿qué vamos a decir? O sea, lo único que tenemos... igual, o sea, que yo los entiendo a los dos. Yo escribí una columna que se llama Ya no importa, que recogía un poco el argumento de Ita, y es ese argumento como, ¿qué importa si le decimos genocidio o crimen de guerra? O bueno, no sé si estoy distorsionando tu argumento. no, para mí es un genocidio desde el primer día, desde para antes. para mí igual es moralmente asqueroso, reprochable, como le llame. Me parece y lo he dicho acá y en otros lugares, que hay pruebas de genocidio. Se lo dije a Marcos Pekel también, para toda la gente que no soporta que uno se siente hablar con alguien que piensa diferente que uno. Pero sí hay una como valor en empezar a, digamos, los tecnicismos en este momento me parece que sí sirven para dejar de categorizar tanto a las otras personas, en especial, por ejemplo, con el tema del sionismo. Yo creo que tú tienes una definición de sionismo, creo que hay gente sionista que se comporta como tú dijiste, 100%, pero eso no es el sionismo en general. El sionismo es una cosa más amplia, donde hay gente que cree que Israel tiene derecho a existir y que la nación judía tiene derecho a ser un país, y hay otra gente que tiene la alegación que dices tú de ocupar una tierra y sacar a los otros y exterminar seguramente al pueblo judío. Y creo que son importantes esos matices, aunque la gente no le importen, la gente no le importa, la gente le da rabia que uno lo haga y quieren es estar absolutos. Los buenos, los malos, los terroristas, los que salvan, y no funciona así el mundo. No funciona así tampoco un conflicto tan complejo como este. Creo que es clarísimo que Netanyahu es un criminal de guerra espantoso, uno le ve la cara, de verdad tiene cara de monstruo, de malo de película, o sea, me repugna él como persona. Pero pues podemos hablar de cosas complejas, de algo que es complejo como es esto, como que simplificarlo todo y simplemente decir, esto es lo que está bien, eso es lo que está mal. Me parece que eso no, pues no sé, para mí no contribuye en nada, creo. Es muy, a ver, es un tema muy desesperanzador y un poco lo que yo siento es que ya estamos en un punto en el que en serio es tan grave lo que está pasando y lo que ha pasado que se puede hacer, y es ahí donde yo digo, los tecnicismos no importan, esta gente se sigue muriendo y están viviendo en unas condiciones
que como Sí. humanidad ya hay un fracaso. Yo creo que ya más allá de que se pruebe o no se pruebe el genocidio, para mí está desde el primer momento claro, es la humanidad que, claro, es importante y yo lo reconozco, el pronunciamiento de Khan y que se emitieran las órdenes sería todavía más importante. De alguna manera reivindica el papel de la comunidad internacional del que hablamos en el primer capítulo que hablamos de este tema. Pero este simbolismo repone las vidas tomadas, restaura de alguna manera va a haber una reparación. Es que primero, antes de llegar a hablar de reparación, porque yo creo que la reparación a Palestina va a tener que ser impresionante, no se está deteniendo, ¿sabes? Como que ni siquiera se está logrando eso. Entonces siento que todo es inútil. Y están redoblando los esfuerzos desde Israel para hacer esto a oscuras, porque sacaron a Al Jazeera, que era la cadena que más ha informado sobre este tema, y ayer confiscaron los equipos de grabación de la agencia de noticias AP. Entonces, y nada pasa, o sea, todas las organizaciones de libertad de expresión es como, ¿será que podemos sacar un comunicado? Porque ¿qué más pueden hacer? Y otras peleando de si se dice algo es antisemita. Dijo Netanyahu, que es pues ya una cosa manida, que a los judíos del mundo les debería dar rabia y vergüenza a la gente que perdió a sus familiares y que es sobreviviente del holocausto, que ese señor hable de antisemitismo. Realmente les debería dar, a ellos son los que les debería dar más rabia, y yo sé que la rabia no se puede asignar ni imputar a nadie más, pero entonces el señor usa el argumento del antisemitismo para seguir haciendo esto a oscuras, como pretenden seguir haciéndolo, y la verdad lo que dice la gente internacional que está más cercana a eso es que la avanzada sobre Rafah va a ser muy cerca a la exterminación total, o por lo menos el destierro total del pueblo palestino sobre la poca tierra en la que quedaban. Entonces, la pregunta de Andrés Caro de ¿qué va a pasar? Pues no, el desastre, la desesperanza absoluta. No creo que vaya a haber justicia, y Netanyahu tiene una gente muy importante detrás. Y si llega Trump a la presidencia de Estados Unidos, peor, y si sigue Biden, peor, digamos. Que lo puede tener el coraje de la gente del mundo que resista la censura y que proteste, para mí. Andika, ¿qué pasa? Que sigue el fracaso como humanidad. Somos todos una gran patria boba. De no poder detener un genocidio en curso. Sí, ¿te sientes más cómodo diciendo exterminio, Andika? Yo seguiré diciendo genocidio. Pues no siempre. es, pues digo, no es de comodidad, o sea, es simplemente como de lo que significan las palabras. Creo que ese es mi gran patriotismo. ¿Por qué crees que hay tanta resistencia a llamarlo genocidio? Pues hay una resistencia emocional a llamarlo genocidio ¿Por qué? por el holocausto, sin duda. Y creo Y que eso, también, pero verbalízalo, o sea, explícalo. ¿Por qué? no, pues porque, o sea, la arquivíctima del genocidio es el pueblo judío del holocausto. O sea, ahí empezó el término, se lo inventaron abogados judíos, igual que crímenes de guerra y crímenes de la humanidad. Entonces creo que hay una resistencia a eso, como decir genocidio, el paradigma de genocidio es el holocausto, entonces para que haya genocidio tendría que haber algo como el holocausto, como no hay algo como el holocausto, entonces no hay genocidio, que me parece que es un argumento falso, obviamente. Pienso que genocidio tiene una definición, la definición que hemos mencionado acá, que se refiere a la intención. Probar la intención en derecho es difícil, pero para probarla hay que probarla. No se presume la intención en el derecho y menos en el derecho penal. Y entonces creo que también hay una resistencia jurídica a decirle algo genocidio cuando lo que se necesita es una intención, la prueba de una intención. Y matar niños no es una prueba de genocidio,
es una prueba del asesinato de niños y de la matanza de niños. Y una hambruna no es una prueba de genocidio, es una prueba de una hambruna. Pero Que pueda, podría ser prueba de claro, genocidio. pero Sí, podría, sí. podría. Pero Sí. mira que en esa concepción también yo siento que hay no sé si hay una idea supremacista ahí también, y es que antes que el Holocausto hubo un genocidio, el genocidio congoleño, por ejemplo, el que no se habla, y Otros, claro. ha En habido Ruanda. otros, el genocidio de Ruanda. A lo que me refiero, no es que haya sido el primer genocidio, sino es la primera vez a la que un fenómeno se le puso el nombre de genocidio. A eso es lo que me estoy refiriendo, no que ¿No antes no fue había habido primero exterminios. el genocidio del Congo en 1800? No, Sí, pero no existía la categoría jurídica. O sea, puede que haya existido otros sucesos en los que se trató de eliminar un pueblo. Es más, hubo genocidio cuando los españoles llegaron aquí a América y arrasaron una cantidad. Absolutamente. Claro, Claro, pero mira que ese no se reconoce ni siquiera en retrospectiva No. como un genocidio. Busca genocidio congoleño, se reconoce. Busca los otros genocidios, el genocidio de Ruanda, se reconoce. claro, pero no, pero a lo que yo me refería no es a que, o sea, no solo el holocausto, el exterminio del pueblo judío por la Alemania nazi y sus aliados es el primer suceso al que se le reconoce el nombre genocidio, sino que es el fundador de ese evento, y por ese evento nació el derecho internacional como lo conocemos. O sea, y no es como que antes no haya habido países, pues sí había países antes de las Naciones Unidas, claro, pero es desde ese momento, y creo que eso explica la carga emocional que tiene. Pues sí es una carga emocional en Israel muy fuerte, porque pues muchos de los israelíes son Yo creo que descendientes de víctimas el del pueblo genocidio. judío del mundo tendrá que levantarse contra Netanyahu y será solo el pueblo judío del mundo el que podrá con la mejor legitimidad decirle, no haga esto en mi nombre. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que hay una cantidad de voces judías en el mundo que ya lo están haciendo, y en las comunidades judías entonces empiezan a acusar, a decir que este es ellos tienen un paradigma, una figura que llaman el self-hating Jew, que es como el judío que reniega un poco de su identidad y que acusa a la comunidad, y hay una cantidad de complejidades y de matices en las que no pretendo ser experta ni soy, pero sí, como persona que está en el ámbito de la libertad de expresión, reconozco que este es casi el dilema más grande en términos de libertad de expresión que enfrentamos en décadas en el mundo, y que podrán ser solamente las voces judías del mundo que digan, esto que están haciendo en nuestro nombre, por nuestro bienestar, no lo aceptamos. No lo aceptamos y no lo acompañamos, y creo que esa sería la forma más certera de poder resolver ese dilema que dice Andrés Caro como moral de usar o no la palabra genocidio. Entiendo que mucha gente diga, esto no es lo mismo, pero sí están cometiendo una atrocidad muy semejante, en mi opinión igual. Podríamos entrar en eso 8 horas, pero muy semejante a esa en nombre de ellos. Y creo que corresponde a las voces democráticas, ciudadanas, importantes, brillantes, judías que hay en el mundo, también a detener esto. Y Pero yo no creo, Ana, que sea muy semejante al holocausto, realmente, pues, o sea, y me parece que eso no debería ser lo importante. Me parece que lo importante, y por eso fue lo que a mí me gustó más de la declaración del fiscal, es que está diciendo, mire, estos hechos constituyen violaciones al derecho internacional. Estos, acá están, tac, 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 tac. Esto, no es decir, esto se parece al gueto de Varsovia, miren fotos, esto se parece a yo no sé qué, esto se parece a Auschwitz, pues me parece que esa discusión es precisamente la discusión que lleva a la polarización de una, a decir, esto no es como Auschwitz, no, pero es no quiero grave. decir semejante fácticamente, digamos, no, por supuesto que fue muy diferente, digamos, no hay campos de concentración en los que están mandando esta gente a trabajar forzosamente y después matarlos en un orden crematorio, no es semejante para nada,
Pero yo sí creo que hay un discurso muy fuerte en Israel de la ultraderecha, de negar la existencia del pueblo palestino, de negar su humanidad. Karim Khan se refirió a las manifestaciones de varios miembros del gobierno israelí, diciendo que las muertes de palestinos y que los niños palestinos eran culpables también simplemente por ser palestinos. Y ese es un discurso deshumanizante, asqueroso, repugnante, que para mí es una intención genocida. No importa, no vamos a resolver eso acá, pero sí creo que ni la censura va a ser la solución. Macklemore sacó una canción muy buena que ya tiene, hoy estaba viendo 12,000 reproducciones en Spotify. Escúchenla hablando sobre las protestas en Estados Unidos en campos universitarios y ya son como 200 universidades en el mundo que se han unido a estos campos de protesta para acabar la guerra ya, para apoyar al pueblo palestino. Entonces creo que entre más discusión y más gente que sea capaz de sentarse a hablar así piense distinto, es que vamos a lograr que algo pase, más que las órdenes de captura que no van a venir probablemente. Yo no creo que nada pase y lo último que yo quería decir sobre este tema, porque es que me parece que es súper desgastante, así como lo conversamos ahora, que este es un ejercicio igual de tener estas conversaciones y estos puntos de vista distintos, no diametralmente distintos, ojo, porque creo que hay conversaciones, hay diferencias que no tienen sentido ni intentar resolver. Pero aquí sí hay varios puntos de encuentro. Pero me parece muy, muy desgastante porque incluso ahí no se resuelve, ni se va a resolver, ni va a evitar que sigan acabando con las vidas palestinas. Pero lo último que quería decir es, hay una escala del Genocide Watch que tiene 10 etapas. El exterminio es la etapa 9 para clasificar algo como un genocidio. Y la negación es la etapa 10. Pero esa es una categoría, son categorías de ciencias sociales, de Genocide Watch, no es la categoría que se usa para... Claro, pues que, o sea, ustedes dos han dicho varias veces que ustedes creen que es genocidio. Yo no voy a discutir que ustedes categoricen eso como genocidio, que es más o menos jurídicamente la misma relevancia que tiene que lo diga Genocide Watch, lamentablemente. O sea, lo siento. Y yo sí creo que estas discusiones no resolvemos nunca nada y no van a dejar de matar niños palestinos porque alguien está oyendo Patria Boba, pero tampoco vamos a resolver el problema de salud del magisterio con estas conversaciones. Y eso es lo que hace el comentario político. Pues nada. Claro. Pero el periodismo... La mejor conclusión de este capítulo y de todos nuestros capítulos. El comentario político no sirve para nada. No, yo creo que el periodismo de opinión es una categoría inferior al periodismo informativo. Me dedico a defender el periodismo informativo, lo creo superior, pero el periodismo de opinión ayuda también a la gente a ubicarse en sus propias ideas y en decir, por ejemplo, alguien que vea este capítulo y diga, no estoy de acuerdo con ninguno de los tres, o oiga, no había visto eso que dijo Andrés. Es más, Martín, si puedes pasar los comentarios para que, creo que alguien lo dijo, ahí lo podemos recoger. No, perdón. Este era un discurso de odio. ¿Por qué este? Este era un discurso de odio. Solo quería decir, Daniel, no. ¿Qué querrá decir? ¿Es un discurso de odio? Yo que estoy en un colegio de hombres, yo sé lo que eso significa. Sí, es ok. O es ok. Daniel Madura. Capacitista por neurodiversidad. Capacitista y homofóbico. Daniel Madura. Pero igual, gracias. ¿Cómo es? ¿Las tres categorías? Las tres, ¿cuáles? Las tres nosotros. Neurofóbico, no. Homofóbico. Capacitista. Capacitista y... Capacitista y homofóbico. Son solo dos. Son solo dos ya. Bueno, Daniel, para la próxima. ¿Qué más hay? Ana, cásate conmigo, dice Eleni Yat. No, yo no puse ese. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Pero a mí me sale solo las tres son locas. Bueno, ya, pues... Yo sí lo estoy ultra viendo. Estoy viendo. Oigan, aprovecho para decir que abrimos nuestra cuenta de Instagram. Sí. 1000 años después, y nuestra cuenta de TikTok 1000 años después, y están muy comentados los pedacitos que estamos subiendo por ahí. Se arman tremendas discusiones. Sí, una insultadera loca.
¿Sí? No, yo no había puesto a Ana, cásate conmigo. No, Martín, son los otros, eso. Ay, ¿Cuánto sí, falta ese hace Molano. Molano? te extrañamos, Molano. Hay gente que después pelea y dice, no, no hace falta, no, sí hace falta, Sí. no, ¿quién es Molano? Muérase. Excelente. Era así. Bueno, No quiero Carreño, oírlo, no quiero oír esos bueno, argumentos. A mí también me hace mucha falta Molano, le deseo lo mejor. ¿Qué más ha pasado por ahí, Martín Cadena? La confesión de Caro por su amor, de su amor por Montoya debe ser lo más gracioso que he escuchado en la semana. Nosotras también. Casi pierdo el trabajo de lo fuerte que me reí. Grande. Dica, eres lo mejor. Pero ¿Qué acá tal? ejercitamos la tolerancia. Sí. Margarita dice que traigan en estos momentos la canción, tiene su trasfondo, derecha maluca. Ah, yo pensé que se refería a la canción de La Patria Bobas. Claro, ella habla de la canción de El capítulo pasado. Carlos Vives. ¿Qué? Ya- Hay que hacer una fe de ratas ahí. Era la casa de Silvestre Dangond. Sí, era la casa, sí. No era La la única casa del persona en el político mundo que corrupto. podía tener un cuadro de ese tamaño de Silvestre Dangond es Silvestre Dangond. Igual, cuestionable. No era mi casa, como dijo Andrés Caro. No. En mi casa hay cosas más muertas y plantas y fotos. La confesión de Caro, bueno, no, hablando de machiprogres y feminismos, vieron que a las campeonas de la Liga Femenina de Fútbol Española nadie les colgó las medallas en el cuello, se las entregaron en la mano, les tocó colgárselas solitas. Yo sí vi, vieron ese video y la jugadora, la capitana indignada, como nadie va a venir a entregarnos las medallas, es decir, que abandono, y eso que en España el fútbol femenino es ultra, pues mucho más visto y apoyado que acá. Dice, Ana, ¿cómo así de corticos son? ¿Son quiénes? Ah, es verdad. Userbot dijo algo que tiene razón. Yo quería referirme que son corticos las personas que cogen un byte de lo que uno dice y con eso dicen entonces sionista, terrorista de Hamas, facha, antiderechos, feminista con pelos, bueno, todas las categorías que hay en las redes sociales para ubicarlo a uno, esas personas, pero no tú, querido userbot. Es increíble. Todo RW5CH. responsable, ese bodeguero, todo bueno en su trabajo. Voy a meterme a ver La Patria Baba para hacer comentarios y escribir un súper comentario, todo sesudo. Y estaba mucha gente sorprendida que Andrés Caro decía que admiraba a Salud Hernández. Quiero dejar en claro que no admiro a Salud Hernández para nada. Dice, el discurso de Salud Hernández con Antonella súper protegido, no. Después me corregí y dije que no era protegido, sino no era prohibido. No está prohibido, pero no es súper protegido. Muchas gracias a toda la gente que comenta cosas, mucha gente comentando cosas. A mí me da mucha risa porque siempre me ponen que soy uribista. Pero eres, Andica, ¿no? No digo, pero lo dicen como si me quisieran insultar. Ah. También soy santista. También soy santista, neoliberal. O sea. Pero si eres uribista. Uy, para el siguiente episodio. Ay, diga, que va, así es. Un poquito. Un poquito uribista, sí soy. ¿Fuiste o eres? Yo fui en algún momento de alguna década pasada. Hace mucho. ¿Sí? ¿Quita? ¿Uribista? No jodas. Estaba mal. Iba a corridas de toros, no, estaba todo. ¡Wow! Me encanta esta abono, ¿Tenías qué? Abono en la plaza de toros. No joda. ¿Y qué pasó? Una gran novedad. Yo no, mis tíos. Y yo iba y me buscaba. No, yo como. No. ¿Y qué pasó? ¿Qué dirías que te alteró? Maduré. Estudié. Leí. Sí, salí de mi burbuja caleña y el feminismo me encontró. Sí, el feminismo te encontró, sin duda. Afortunadamente. Nos encuentra y nos salva. Tarde, pero me encontró, o sea, persiguiéndome así, pero me encontró.
Estamos pensando en hacer un capítulo especial, una carta astral de la República de Colombia. Incluso el escéptico Andrés Caro, el escéptico Acuario, ha aceptado hacer este ejercicio. Mucha gente me ha dicho a mí como, yo te aprecio, me gusta lo que escribes, pero ¿por qué crees en esa bobería? Entonces, díganos qué piensan de ese ejercicio, a ver si lo hacemos un día que estemos desocupados. Pero, o sea, no es como que sea un sacrificio de mi escepticismo que lo hagamos, solo me parece divertido. O sea, vas a seguir no creyendo, pero te parece chistoso. Exacto. No creyendo en qué, la La carta posición de las estrellas relacionada con la hora de mi nacimiento tiene que ver con mi personalidad. Sí. La creencia milenaria de que ello es así. Sí. Pues Increíble. son espiritualidades al final, ¿no? Ujú. A mí me parece Total. el abismo de la charlatanería, pero bueno. Pero ir a misa también, ¿no? Cada quien con su propia Cada misa. quien cree lo que quiere creer. Pues tampoco voy a misa, ateo ultra declarado, lo siento. Bien. Ese Bueno, crucifijo todo que ven está allá bien colgado, que de aceptable. vez en cuando sale, es de mi señora madre. Muy Ah, siempre sale un Cristo atrás, claro. es de mi mamá, acá yo soy el ateo de la familia. ¿ateo? Y el izquierdista de la familia. Ush. Bien, bien, bien. Me Bueno, encanta. nosotros ya estamos hablando como si esto se hubiera acabado y no se ha acabado. Buena semana. Suscríbanse, síganos en todas las redes sociales. Gracias por seguirnos. Gracias, colegas, por esta buena discusión. Y si pueden inventarse insultos que no sean halagos, bienvenidos. Excelente.